Dios te bendiga. Vamos a leer la escritura y la vamos a hacer ahí en la carta que Santiago escribe, capítulo 1. En el versículo 22 vamos a dar lectura y dice de la siguiente manera: Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Repito, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oramos, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti. Te doy la gloria y la alabanza y te suplico que hables a nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, toma mi vida, Señor, sabes que necesito de tu gracia para poder transmitir tu palabra. Creyendo que haces mucho más, te doy la alabanza y la gloria por tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Cuán importante es ser hacedores de la palabra. Y donde nosotros dimos lectura, nos enseña eso precisamente. Y a través de la escritura vamos a aprender hoy que debes ser hacedor de la palabra. Debes ser hacedor de la palabra. Pues ya Santiago escribe, mas ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es importante escuchar su palabra, prestar atención a su palabra, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es importante oírla, atenderla, escucharla, pero no debemos quedarnos solamente en el oír la palabra, sino que es importante hacerla, es decir, practicarla, vivirla, porque ahí está la fuente de vida para nosotros. Ya Jesús lo dijo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La palabra nos da vida. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. La palabra es importante. La palabra es necesario que nosotros la tomemos en cuenta. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Pero no basta solamente con escucharla o con entenderla, con atenderla, sino que la Escritura nos recomienda ser hacedores de la palabra. Tú y yo y tú, debemos ser hacedores de la palabra. Pero ¿por qué debemos ser hacedores de la palabra? Es decir, ¿por qué no solamente quedarnos con el conocimiento? ¿Por qué no solamente quedarnos con haber escuchado la palabra? Sino tenemos que practicarla. Pues la Escritura nos dice algo muy importante, aquí mismo, solamente que en el versículo 25, el versículo 25, Santiago 1:25, nos dice de la siguiente manera: Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, debemos ser hacedores de la palabra, porque entonces seremos bienaventurados. Es decir, dichosos, feliz. Te hace falta felicidad en tu vida y dices, es que yo no soy feliz. Pues entonces, para que puedas ser feliz, necesitas vivir la palabra. Es decir, no necesitas solamente ir a la casa de Dios y aprender y oír su palabra. O no necesitas nada más en tu casa leer la Biblia y hasta ahí. No. Se dice que en cierta ocasión llegó un predicador nuevo a una iglesia. Y ese predicador dio un sermón que la mayoría de los que estaban ahí
¿verdad? Les gustó. La mayoría de los que llegaron a esa iglesia dijeron, qué hermoso sermón, qué hermoso predica este pastor. Y entonces muchos fueron y dijeron, qué bien predicó, qué bien habló. Y bueno, así pasó. Y el siguiente día que hubo servicio, se reunieron y el predicador da el mismo sermón. La gente se quedó pensando, bueno, pues es un hermoso sermón, pero no tiene por qué volverlo a predicar. Y el tercer día igual, el cuarto día igual. Y entonces todos empezaron a decir, bueno, ¿qué le pasa a este pastor? ¿No tiene más palabra para enseñarnos o qué? Y bueno, ya los diáconos de la iglesia empezaron a platicar entre ellos, pues vamos a ir a ver al pastor y preguntarle qué le pasa, por qué sigue predicando el mismo sermón día con día. Y entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? Siguió predicando la palabra del Señor y entonces van y le preguntan, pastor, ¿por qué? ¿Por qué sigue predicando el mismo sermón? Y entonces él les dice, voy a seguir predicando el mismo sermón hasta que esta palabra se vaya cumpliendo, hasta que esta enseñanza se practique. Y bueno, cuán importante es practicar la palabra del Señor. Ya dice la palabra del Señor en San Pedro, dice San Pedro, no me canso de enseñarles. Es decir, esto que ya les hablé, se los vuelvo a repetir. Para mí no es gravoso volverles a hablar. Y el Señor muchas veces a través de la Escritura nos habla. Y muchas veces la persona se queja, bueno, pero es que eso ya lo escuché, es que eso ya lo dijeron. Bueno, pues si ya lo conoces, ¿por qué no lo practicas? ¿Por qué no lo vives? ¿Por qué no haces la voluntad de Dios? Sed hacedores de la palabra. Y cuando eres un hacedor de la palabra, entonces eres dichoso. Puedes vivir con gozo, puedes vivir con la paz de Dios en tu corazón, puedes vivir de una manera tranquila, seguro. Nada te acongoja, porque sabes que estás practicando la palabra de Dios. Porque sabes que estás viviendo la palabra y entonces sabes que cuando Cristo venga, tú te irás con Él y eso te mantiene feliz, te mantiene seguro, te mantiene dichoso porque eres bienaventurado. Pero también la Escritura nos dice en San Mateo 7, 24 y 25. San Mateo 7, 24 y 25 con la ayuda del Señor. Nos dice la Escritura, San Mateo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque está fundada sobre la peña. Alabado sea el Señor. Cuando tú eres hacedor de la palabra, cuando tú eres alguien que practica la palabra y que vive la palabra, vendrán circunstancias difíciles a tu vida y tú vas a estar firme. No vas a caer, vas a mantenerte firme a pesar de la adversidad, a pesar del problema, a pesar de la situación adversa, a pesar de todo lo que venga, tú vas a estar firme porque eres un hacedor de la palabra. Es decir, estás practicando la palabra. Si Dios te dice, ama a tu prójimo, lo amas. Si Dios te dice que vayas a la casa de Dios, vas a la casa de Dios. Si Dios te dice a través de su palabra que la escudriñes, que la leas, tú la estás leyendo. Si Dios te dice que debes respetar a tus padres, los respetas. Si Dios te dice que debes amar, amas, y así, ¿verdad? Entonces dice la Escritura, y el Señor Jesucristo les refiere una parábola, esa enseñanza de la cual tiene, ¿verdad? Una enseñanza práctica, tiene un mensaje práctico. Entonces Él les habla sobre un sembrador. Y ese sembrador, dice, salió a sembrar, valga la redundancia. Y entonces dice la Escritura
que cuando él salió a sembrar, parte de las semillas cayeron en cierto tipo de lugar, unas entre las rocas, otras entre las espinas, otras entre el camino, y otra cayó en una buena tierra. Una salió, y como salió entre espinas, pues eso le ahogó y ya no. Entre la roca, como no tuvo raíces profundas, no pudo, ¿verdad?, salir y producir. Entre el camino, pues no salió, porque vinieron las aves, tomaron la semilla y se la llevaron. Pero la que cae en buena tierra, esa, pues, produce y da fruto. Dios quiere que nosotros demos fruto. Pero ¿cómo se logra esto? Se logra cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando nosotros la practiquemos. Y cuando ya el Señor les interpreta esta parábola, les dice: cualquiera pues que oye estas palabras. ¿De qué palabras está refiriendo el Señor? Pues aquí encontramos nosotros un sermón que el Señor les da. Y hay diferentes enseñanzas, diferentes mandamientos, diferentes enseñanzas que el Señor le da. Y entonces si nosotros leemos del capítulo 5 hasta el capítulo 7, Dios les da muchas instrucciones, las bienaventuranzas, les habla acerca de la oración, acerca de no juzgar, muchas enseñanzas. Y aquí Él les dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Fíjense la importancia. Oye y hace. Oír y hacer. Oír y hacer. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Va a ser como aquel hombre prudente que hizo su casa, que construyó su casa sobre la peña. Sí, sobre una base firme, sobre una base estable, porque puede venir, dice aquí, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, e hicieron ímpetu con aquella casa, pero aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Alabado sea el Señor. Así es aquel que va y escucha la palabra, va y lee la palabra, y a través de ella va normando su vida, va practicando lo que va aprendiendo. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Entonces, si nosotros somos hacedores de la palabra, nuestra vida se va a mantener con firmeza. Porque muchas veces te quejas: pero es que no puedo avanzar en el camino del Señor, no puedo mantenerme firme, no sé qué me pasa, pero por algo no me mantengo firme. Pues, ¿no acaso será que solamente escuchas la palabra y no la practicas? Vamos a leer también lo que nos dice San Mateo 28, 20. San Mateo 28, 20 nos dice la Escritura, nos dice la palabra del Señor. Dice así San Mateo 28, 20. San Mateo 28, 20 dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor ya va a ascender a los cielos, habla a sus discípulos y les da una comisión: vayan y doctrinen a todos los gentiles, es decir, enséñenles y bautícenlos. Pero algo importante dice el Señor: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. En otras palabras, que sean hacedores de la palabra, que practiquen la palabra, que vivan la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y dice aquí: y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, si nosotros obedecemos, si nosotros cumplimos la palabra, la presencia del Señor estará en nuestra vida.
La ayuda de Dios estará con nosotros. La gracia de Jesucristo abundará en nuestra vida. El poder de Dios se va a manifestar en nosotros. La presencia de Dios la vas a disfrutar, su compañía, su protección, su ayuda. Porque dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, todos los días. Si la iglesia, si el creyente, si el Hijo de Dios practica la palabra, Dios en su misericordia se va a manifestar en su vida. Dios en su misericordia va a derramar bendición abundante en su corazón. Dios en su misericordia, ¿verdad? Estará presente en su vida. No un día, no dos, no tres, no un año, no 5, sino dice hasta el fin del mundo. Es decir, el Señor va a caminar con su iglesia constantemente. Ahí estará la presencia de Dios, la gracia de Dios, Dios manifestándose en esa iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está oyendo y está practicando. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Por último, quiero que leamos algo que es muy importante. Volvemos a Santiago, solamente que en su capítulo 4, en su versículo 17. Y dice así, Santiago 4, 17. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. En otras palabras, si no eres un hacedor de la palabra, estás viviendo en pecado. Porque conoces, porque sabes lo que tienes que hacer, pero no lo estás practicando. Esta enseñanza debemos nosotros tomarla en cuenta. Si nosotros solamente oímos, escuchamos, aprendemos, tenemos conocimiento, pero no estamos viviendo, pero no estamos practicando, estamos en pecado. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno. Ya escuchaste la palabra y sabes lo que tienes que hacer y sabes de qué manera tienes que vivir. Pero si no lo estás haciendo, entonces estás en pecado. Sí, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso yo quiero invitarte en esta hora. Tú que ya conoces la palabra, ya la has escuchado y la has entendido, pero no la estás practicando, te invito a que seas un hacedor de la palabra. Y entonces serás bienaventurado, serás dichoso. La gracia de Dios se manifiesta en tu vida abundantemente. Sí, tu vida se mantendrá firme cuando tú estés obedeciendo al Señor, cuando tú vayas obedeciendo cada una de sus palabras, porque verdaderamente cada uno de sus mandamientos son una bendición a nuestra vida. Lo que el Señor nos pide a través de su palabra es para bendición propia. Si tú obedeces, entonces tú vas a mantenerte feliz, alegre, porque la gracia de Dios estará en tu vida, se va a manifestar, porque la gracia de Dios se va a manifestar en tu vida y entonces vendrán problemas, luchas, dificultades y tú te vas a mantener firme, alabado sea el Señor. Pero también tu vida se va a mantener firme y la presencia de Dios va a estar en tu vida cuando tú obedezcas. Porque luego dices, ¿dónde está el Señor? El Señor está ahí. Pero es necesario que tú obedezcas la palabra bendita de nuestro Dios, para que no estés en pecado, para que no vivas más en pecado desobedeciendo al Señor, porque ese es un pecado de omisión. Sí, un pecado de omisión porque no cumples lo que ya conoces. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude para que podamos ser hacedores de su palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, nos acercamos delante de tu presencia para poder bendecir y adorar tu nombre, para poder exaltarte a ti, Señor, para que nos ayudes a ser hacedores de la palabra. ¿Cuántas veces, Señor, solamente escuchamos, solamente atendemos a tu palabra, pero no la practicamos?
Es importante, es necesario que seamos hacedores de la palabra, pues queremos mantenernos firmes, queremos, Señor, que tu presencia y que tu gracia esté en nuestra vida. Señor, que este mensaje sea eficaz en nuestra vida y en nuestro corazón, y que a partir de este día nosotros empecemos a vivir tu palabra como tú lo demandas. En el nombre de Jesús creo que lo haces. Te doy muchas gracias. Amén. Dios te bendiga. Dios habla a nuestro corazón porque Él quiere bendecir nuestra vida. Obedece, cumple, practica la palabra, sé un hacedor de la palabra y la bendición de Dios será abundantemente en nuestra vida. Dios te bendiga. Y si puedes compartir este mensaje para que otro más lo escuche y también se vuelva un hacedor de la palabra, hazlo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga.